empezamos, ¿va? El día de hoy lo que vamos a hacer es revisar un poco del lenguaje algebraico. Por tanto, tenemos algunos ejercicios a resolver. Voy a escribir las soluciones yo en color rojo y te voy a permitir a ti que vayas a resolver algunos ejercicios en un momento más. Por tanto, comienzo a resolver los ejercicios en números impares. Del primero, número 1 romano. Dice, lenguaje algebraico. Hay que seleccionar la variable adecuada y escribir una expresión algebraica. Ok, las variables las podemos utilizar con el alfabeto, con las letras A, B, C, D, en fin. Por convencionalidad, estamos muy acostumbrados a utilizar la X, la Y y la Z, que sea la más adecuada. Me dice la suma de un número y 8. Como yo no sé cuánto es ese número, le voy a poner una variable, por ejemplo, A. Y me dice que los voy a sumar. Ese número, el cual yo desconozco, y 8. Por tanto, voy a colocar A más 8. Ya estamos empezando a utilizar lenguaje algebraico. Luego me dice 2 unidades mayor que un número. O sea, tenemos un número, el que tú quieras, por ejemplo, B, y es 2 unidades mayor, o sea, es más grande. Luego me dice 6 sustraído de un número. Ok, colocamos un número y debe de ser 6 sustraído de un número. Luego me dice la diferencia entre 9 y un número. Por tanto, 9, la diferencia con un número. Luego me dice el producto de 5 y un número. Yo no conozco ese número, por tanto, el producto de 5 y un número. Luego me dice 1/3 de un número. Ok, 1/3 de un número, el cual yo no conozco. Por tanto, probablemente F. Entonces escribo F dividido entre 3. La razón de un número a 4. Ok, la razón es con 2 puntos. Entonces tengo la razón de un número a 4. Ese recuerda, puedes checarlo en razones y proporciones, ya sea directas o inversas. Luego me dice 5 dividido por un número. Ok, por aparte lo hago. Me dice 5 dividido entre un número. Por tanto, me quedaría 5 dividido por un número. El cubo de un número. Ok, entonces tengo un número y anotamos el cubo. Luego me pide la raíz cuadrada de un número. La raíz cuadrada de un número. El recíproco de un número. Acuérdate. Si tienes un número, su recíproco es como dicta 1 sobre A. Aquí, por ejemplo, si tengo A sobre B, su recíproco sería B sobre A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un número que sea para mí X. Ahora, vamos a resolver algunos más. Dice, número 2 romano, lenguaje algebraico. Seleccionar la variable adecuada. 1, el doble de la raíz cuadrada de un número. Por tanto, empezamos escribiendo el doble, luego la raíz cuadrada de un número X que no conozco. 3, la mitad de la suma de los cuadrados de dos números. Ok, primero escribimos la mitad, la suma y los cuadrados de dos números. Luego me dice el doble de un número menos la mitad del mismo número. Ok, el doble de un número menos la mitad de ese mismo número. Luego dice el doble del cuadrado de un número. El doble del cuadrado de un número disminuido en 3. Luego me dice 3 unidades menor que el quíntuplo de un número. Ok, el quíntuplo de un número y 3 unidades menor. Y luego me dice la suma de un número con su recíproco. Ok, el número A
sobre B, su recíproco es B sobre A, y hay